¿Cómo están, señores estudiantes? Vamos en la clase de hoy a tratar un tema de importancia como son las infecciones, lo que es inmunidad, cómo el recién nacido se reviste de inmunidad y un grupo de enfermedades que se denominan infecciones menores y ya vamos a ver por qué razón. Entonces, en primer lugar, vamos a abrir un preámbulo con lo que es la inmunidad del recién nacido. La inmunidad del recién nacido, pues el recién nacido prácticamente, como ustedes lo entienden hasta estos momentos, nace estéril. En el sistema de defensa del organismo, esta palabra viene del latín que significa inmune, libre de. Entonces, los neonatos prácticamente están liberados, no tienen defensas. El ser humano, para su protección, se dota de un sistema de defensas que es muy eficaz, que se denomina el sistema inmunitario, compuesto por muchas células, moléculas que participan en la resistencia y el control de infecciones y mantienen un equilibrio del medio interno. Contribuyen a respuesta de estímulos del medio externo y mantienen la homeostasis en el medio interno. ¿Cuándo se desarrolla el sistema inmunitario? El feto está protegido de manera intrauterina por diversas barreras, como es la placenta, el saco vitelino y el moco del cérvix. Hay órganos que se involucran de manera inmunológica que se denominan órganos linfoides. Los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos son partes importantes de los órganos linfoides porque transportan linfocitos hacia y desde diferentes partes del cuerpo. Y el sistema linfático comienza a desarrollarse a partir de la quinta semana, aproximadamente 2 semanas más tarde que el sistema cardiovascular. ¿Cuándo se desarrolla el sistema inmunitario? El sistema inmune proviene de células derivadas de las células precursoras del sistema hematopoyético. Entonces, cuanto mayor fuente es el saco germinal hasta la tercera semana de vida fetal, la mayor fuente de esto es el saco germinal, que la encontramos en la tercera semana de vida fetal. Luego está el hígado a las 8 semanas y luego al fin la médula ósea después del 5º mes de gestación. Entonces tenemos aquí el saco, tenemos aquí a las 3 semanas el hígado, tenemos 8 semanas del embrión, miren cómo está totalmente formado y ya se activa el sistema, el órgano hematopoyético, al 5º mes prácticamente. Y en el adulto miren cómo está lo que es la parte de la inmunología. Esta revista, Nature, ha descubierto un artículo que señala que el organismo del feto es capaz de crear respuestas inmunitarias a partir de la semana 14 de gestación. Ciertos investigadores, autores de un estudio, analizan el tejido de casi un centenar de fetos durante el segundo trimestre del embarazo, de semanas 14 a 22, y comprueban que las células inmunológicamente activas ya se encuentran presentes en los tejidos en este momento. Se tratan de células que se conocen como células dendríticas fetales y la red se completa al final del segundo trimestre y por tanto se detectan patógenos, pueden detectar patógenos y protegerse contra ellos, como ocurre en el organismo de los adultos. La respuesta de un individuo frente a las infecciones y las lesiones tisulares pueden clasificarse de acuerdo a sus características y mecanismos en 2 grupos. La inmunidad innata y la inmunidad adquirida. La inmunidad innata posee un sistema de reconocimiento selectivo que no es muy específico, es de respuesta rápida, tiene un sistema de reconocimiento que involucra receptores dirigidos contra estructuras comunes conservadas en distintos patógenos. Cada célula expresa diferentes receptores de un mismo receptor y puede expresar diferentes células, no induce memoria inmunitaria y tiene una amplificación y reclutamiento de mecanismos efectores. La inmunidad adquirida está compuesta por células de alta especificidad, sobre todo los linfocitos T y B, necesitan un tiempo de inducción y hay un sistema de reconocimiento que involucra receptores antigénicos altamente específicos dirigidos contra células particulares y esta sí induce lo que es la memoria inmunitaria. Entonces tenemos elementos humorales celulares de inmunidad innata y adaptativa. La innata y la adaptativa, los elementos celulares y humorales, el complemento, los mastocitos, los macrófagos y las humorales, las citoquinas, los linfocitos B, etc. En la inmunidad innata, el individuo está dotado desde el nacimiento, sobre todo durante los primeros 3 meses de vida, proporciona defensas contra patógenos. Y encontramos que se compone de barreras físicas, como es la piel, la conjuntiva, la mucosa gastrointestinal, respiratoria y genitourinaria.
Primera barrera de defensa, en condiciones normales intactas, no permite el ingreso de agentes extraños ni microorganismos. Mantiene la esterilidad de los tejidos que la recubren, como son las enzimas hidrolíticas de la saliva, la lisosima, el pH bajo del jugo gástrico, acciones de las proteasas y los componentes bacterianos, sobre todo que permiten su acción a nivel del tubo digestivo. Cuando estas barreras son atravesadas, la inmunidad dispone de otro potente mecanismo que contribuye a la defensa, como es la inflamación, que es el conjunto de cambios que ocurren en un tejido vivo vascularizado como respuesta a una agresión de un agente patógeno. Y obviamente el rasgo más importante va a ser la inflamación, mediante un acúmulo de neutrófilos y monocitos atraídos por medio de la quimiotaxis. La inmunidad adquirida deja memoria inmunitaria y tiene la capacidad de responder a una exposición posterior con un mismo antígeno de forma rápida y eficaz, y se activa después de un primer contacto con un antígeno. Es exclusiva de los vertebrados, es más específica, tiene elementos que involucra como las citoquinas, anticuerpos, linfocitos T y B, tiene la capacidad de discriminar entre lo que es propio y lo que no lo es, y es diversa porque tiene repertorio linfocitario. Después de que se activa con un contacto inicial con el antígeno, tenemos la inmunidad humoral, que es la actividad clonal que la induce los linfocitos B y que conduce a la diferenciación de las células plasmáticas motivando anticuerpos, y la inmunidad celular, que es la expresión de los linfocitos T que conduce a generación de células efectoras. La fase de respuesta inmunitaria específica, tenemos una fase de reconocimiento, donde se reconocen pequeñas secuencias de antígenos por parte de receptores específicos presentes en las células linfoides, y la fase de activación y proliferación, donde las citoquinas actúan localmente promoviendo la activación, proliferación y diferenciación de los linfocitos. Estos a su vez se diferencian en linfocitos B y T. Y la fase efectora, que se lleva a cabo los mismos mecanismos de eliminación y control. Y esta es una respuesta adaptativa. Los antígenos de reconexión, los antígenos de activación, antígenos de eliminación, de memoria, etcétera, como ustedes ven aquí. Bueno, la apoptosis, que es una muerte celular programada. Tenemos células y tejidos inmunitarios. Las células de la inmunidad adaptativa presentan diferentes localizaciones. Células circulantes en la sangre y en la linfa, concentrados en órganos linfoides, distribuidas en los tejidos, menos el sistema nervioso central. Y tenemos los tipos celulares, los linfocitos B y T, que tienen una especificidad exhibida por la inmunidad adquirida, y tenemos un proceso de procesamiento, de presentación antigénica. Y aquí tenemos pues la célula progenitora, que es la célula linfoide común, donde derivan, es la precursora de los linfocitos T y B, y a su vez la célula troncal a la hematopoyética, que es el progenitor mieloide común, donde van a derivar todo el grupo de células, incluido el eritrocito, las plaquetas, los macrófagos y los linfocitos, los leucocitos, perdón. Órganos linfáticos primarios, tenemos el timo, que se desarrolla en la vida fetal y el tamaño aumenta hasta alcanzar un máximo en la pubertad. Luego decrece y se atrofia con la edad. La médula ósea, que es el primer órgano linfático que se describió como la maduración de las células B en las bolsas de Fabricio. Y en la vida intrauterina, la célula B se diferencia a partir de una célula hematopoyética en el hígado fetal. Tenemos estructuras anatómicas en las que los antígenos, CPA y los linfocitos se contactan y se dividen, diferenciándose y produciéndose mecanismos efectores para la inmunidad. Mayores órganos secundarios, los ganglios linfáticos y el vaso. Los ganglios linfáticos tienen la presentación antigénica a cargo de las células interdigitadas de la zona cortical y las foliculares dendríticas, que el folículo primario contacta con los linfocitos B. Tras una interacción con el antígeno presentado por las células, por la CPA, los linfocitos se activan y se diferencian en células T efectoras, células plasmáticas productoras de antígeno. Y el vaso, que es un órgano muy eficaz para concentrar antígenos y sustancias transportadoras por la sangre. También tenemos compuestos como es la pulpa blanca y la pulpa roja a nivel del vaso, que contiene la blanca, células linfoides, y lo que es la roja contiene lo que son las células sinusoides. Tenemos mecanismos efectores de las respuestas inmunitarias. En primer lugar, el sistema del complemento. Bueno, el sistema del complemento, tenemos varias células que participan aquí, como son las células
el complemento C1, C4, están numeradas hasta la C9, y el feto comienza a sintetizar componentes del complemento entre la semana 6 y la semana 14 de gestación. Pero hasta mientras no hay paso de transplacentario del complemento hacia la circulación materna. Sin embargo, actúan como intermediario de la actividad bactericida contra los microorganismos, especialmente contra una bacteria muy importante que es la Escherichia coli. Funciona a nivel de una oxonina que presenta un anticuerpo, muchas gracias, en la fagocitosis de estreptococos del grupo B. Hay una vía clásica que permite la actividad del complemento en los recién nacidos de término y que está reducida de forma ligera, y hay una vía alterna que está de forma moderada. Los prematuros tienen concentraciones más bajas de los componentes del complemento y tienen una actividad menor en los recién nacidos de término. Las cifras del C9 muestran reducción importante cuando hay lisis de bacterias gram negativas o acoplamiento del complejo de ataque de membrana. Las inmunoglobulinas predominan en la sangre, linfa, líquido cefalorraquídeo y líquido peritoneal, y son transportadas de manera activa a través de la placenta. Van a conferir inmunidad materna al feto, y también hay inmunoglobulinas de origen materno. Las inmunoglobulinas en la semana 18 a la 20, los valores están menor a 100 miligramos por decilitro y alcanzan 400 miligramos por decilitro a la semana 30 a 32. Concentraciones en recién nacidos son comparables o superiores a los de la madre por una combinación de la inmunoglobulina G adquirida y de la producción en el periodo del neonato en el tercer trimestre. Los prematuros, los valores en el cordón son directamente proporcionales a la edad de gestación. Las cifras de la inmunoglobulina G, que es la que atraviesa la barrera placentaria, es de origen materno y va a disminuir con rapidez tras el parto, hipogamaglobulinemia fisiológica entre el tercero y el sexto mes de vida. Nos va a permitir tener la IgG, nos va a permitir que identifiquemos que este producto ya estuvo con contagio con uno u otro agente bacteriano, o en este caso viral o parasitario. Estoy en clase, ¿no se la llamo? También tenemos otro tipo de inmunoglobulinas, que es la inmunoglobulina M. La primera inmunoglobulina G que se produce y el incremento en el suero es característico, una respuesta inmunitaria primaria, con una semivida de 10 días. Esta inmunoglobulina M no tiene la capacidad, a diferencia de la G, de atravesar la barrera placentaria, y es la única inmunoglobulina que sintetiza el feto a partir del quinto mes de gestación. Niveles elevados de esta inmunoglobulina en el feto y el recién nacido indican que el producto tiene una infección congénita o perinatal. La inmunoglobulina A es mayor en las secreciones como la saliva, el sudor, el moco, el líquido gástrico y lágrimas. Presenta elevadas concentraciones en calostro y leche materna, y en recién nacidos tapiza el epitelio gastrointestinal para proteger de patógenos intestinales. Tiene una semivida de 6 días y encontramos una inmunoglobulina A secretora, que es importante y protege primariamente aparatos respiratorios y digestivos. La inmunoglobulina E tiene una semivida de 2 días y tiene el papel importante para proteger de infecciones parasitarias. Y también nos motiva una respuesta de hipersensibilidad inmediata en lo que es la parte de las alergias. La inmunoglobulina D se encuentra presente en el suero en muy bajas concentraciones, y su presencia se usa como marcador de diferencia para las células, sobre todo B. Anticuerpos de respuesta inmunitaria, tenemos pues el primer contacto con el antígeno, hay una respuesta inmunitaria primaria. 5 días después del ingreso del antígeno empiezan a aparecer los primeros anticuerpos específicos con su máxima concentración entre 10 a 15 días y luego descienden al día 30. Primero aparece la inmunoglobulina M y luego la inmunoglobulina G. El segundo contacto con el mismo antígeno muestra una respuesta inmunitaria secundaria y puede ocurrir después de meses o años del encuentro inicial.
Y la memoria inmunitaria responsable de la respuesta observada es una acelerada cinética de producción de anticuerpos específicos que se detectan a partir del tercer día y aumentan del 10 y 100 los títulos de anticuerpos, que se generan principalmente del tipo IgG con mayor afinidad por el antígeno. Tenemos las citoquinas, una serie de mediadores que son una serie de mediadores solubles generados durante la inmunidad innata y adquirida y se involucran en los mecanismos efectores de respuesta. Son producidos en la inmunidad innata por los fagocitos mononucleares, como son los patógenos, y estimulados por las células T activas. Y en la inmunidad adquirida por los linfocitos T activados. Tienen características como que van a actuar con otro tipo de celular, motivando un pleitropismo. El efecto producido por otras citoquinas actúan con otras citoquinas, modulan el receptor de otras citoquinas y tienen un efecto sinérgico como aditivo y antagónico. Son moléculas efectoras de la inmunidad celular, mediada por células encargadas de la comunicación entre las células de la inmunidad innata y adaptativa. Otro grupo son las citoquinas, se agrupan en categorías. Las que producen inmunidad natural, los monolitos macrófagos protegen contra infección viral y bacteriana, el tumor de necrosis, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6 y los interferones alfa y beta. Los reguladores de la activación y proliferación y diferenciación leucocitaria, los linfocitos T activados. Tenemos la interleuquina 2, 4, como ustedes ven allí. Los reguladores de la fase efectora de la respuesta inmunitaria son linfocitos activados específicamente, interleuquinas 2, 4, entre otras. Los estimuladores del crecimiento de los progenitores hematopoyéticos, factores de crecimiento de las células madres, interleuquinas 3, 7, 9 y 11. Y el perfil inmunológico del niño, en el recién nacido, pues hay una ligera neutrofilia, linfocitosis que se mantiene durante los primeros años de vida, leucocitos y linfocitos disminuidos, con células T, CD4 y T y la CD8, una relación CD4-CD8 disminuida con un ligero aumento en el primer año de vida. Las inmunoglobulinas, tenemos la G, que nace con niveles similares a la madre, con concentraciones que sufren variaciones de acuerdo a la edad, y es encargado de la respuesta inmunitaria frente a antígenos ricos en hidratos de carbono, como los polisacáridos capsulares, como el Streptococcus-pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae. Bueno, y esto es concentraciones normales de las subclases de la inmunoglobulina G de acuerdo a la edad. Y el diseño del estudio inmunológico de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo, al examen físico, a los microorganismos que pueden estar agrediendo la respuesta al tratamiento, etc. Y vamos a estudiar un grupo importante de enfermedades de los neonatos, como son las infecciones menores. ¿Por qué se llaman infecciones menores? Es una infección de los organismos por gérmenes patógenos que se producen y se multiplican produciendo una enfermedad que tiene que ser local. Tiene capacidad de secretar toxinas o reacción antígeno-anticuerpo en el cuerpo. Y los más vulnerables son los prematuros. Hay una prevalencia en ellos, es mayor mientras tengan menos edad gestacional y menos peso. Y va a depender de múltiples factores obstétricos, dispositivos invasivos, administración de fármacos, realización de procedimientos terapéuticos, médicos o quirúrgicos. Tipos de infecciones en el recién nacido, tenemos pues infecciones menores, infecciones superficiales o localizadas y las infecciones congénitas que son mucho mayores y se denominan dentro del complejo TORCH. Son manifestaciones de tipo externas provocadas por colonización bacteriana postnatal. No comprometen, una característica de ellas es que no comprometen la vida del bebé, por eso son infecciones menores. Tienen la capacidad de curarse espontáneamente y por lo general no avanzan a sepsis y son localizadas. Esas son las características específicas de las infecciones menores. La contaminación más común se inicia a nivel del canal vaginal, sobre todo por manipulación del recién nacido o por monitoreo fetal con electrodos sobre la superficie de la piel. Tenemos principales puertas de entrada de las infecciones menores, como es la nariz, como es la conjuntiva, lo que es la boca, el cordón umbilical, lo que es la piel de los recién nacidos. Y se clasifican en dos, precoces y tardías. Las infecciones menores se clasifican en infecciones precoces y tardías. Las precoces, dentro de ellas involucra la conjuntivitis, dactilocystitis, perionitis, piodermitis.
Y las tardías, el mugué o la monilia, la rinitis, onfalitis y las diarreas. Normalmente, en la etiología vamos a ver que el ambiente microbiano vaginal tiene mucha relevancia y se va haciendo menos hostil a medida que el feto va madurando. Entonces va a haber un aumento progresivo de la colonización por los lactobacilos, declinando en la población de anaerobios y de E. coli. Y los microorganismos que participan van a ser el Candida albicans como representante de los hongos, Streptococcus beta hemolítico del tipo D, enterobacterias como la E. coli, Streptococcus alfa hemolítico, Staphylococcus aureus. Para el diagnóstico es importante la existencia de factores de riesgo, signos clínicos de sospecha perinatal, resultados de los exámenes bacteriológicos y resultados de los exámenes bioquímicos y biológicos. Entonces, ¿cuándo empieza la colonización de las bacterias de los niños? Los neonatos sanos, la colonización la puede iniciar inmediatamente, empieza su nacimiento y se expone primeramente a la flora materna vaginal y fecal y de la piel, así como a la flora que está ya circundando su ambiente, contacto que permite la formación de un microbioma inicial. Después del nacimiento, los niños inician su colonización intestinal con la que priman microorganismos anaerobios facultativos como las enterobacterias y lactobacilos, y también los no facultativos anaerobios, y el bifidobacterium, los bacteroides y los clostridium. Durante la etapa fetal, el intestino, lo que se piensa es que es un intestino estéril y que las exposiciones a los microorganismos maternos ocurren después del nacimiento, y esto ha modificado a la luz de muchas investigaciones que evidencian que los primeros contactos con la microbiota intestinal materna, los que tiene el feto a través de la placenta y el líquido amniótico, pues es su primer contacto y es lo primero que empieza a colonizar. Entonces, por esto es clave, el niño que nace por vía vaginal va a tener una microbiota adecuada y va a colonizar mucho más rápido, por lo tanto va a tener una mejor inmunidad. Una primera patología que vamos a estudiar se llama perionixis. Es la infección periungular, es decir, alrededor de la uña. Puede infectar a uno o varios dedos u ortejos y es causada por Staphylococcus aureus. Su evolución es benigna, lenta en regresar y ocasionalmente puede ser recurrente. Se debe a que el recién nacido posee pequeñas uñas finas y delicadas que se continúan casi imperceptiblemente con una cutícula, facilitando la penetración de gérmenes, sobre todo por el roce de las uñas, el roce con las sábanas o con la ropa, o por el corte precoz de las uñitas. El tratamiento es aseo local con antisépticos y usar antibióticos condicionados a la progresión, puede ser por vía oral o tópicos, y un aseo quirúrgico, y si ya no se puede más, el desprendimiento de la uña. Otra patología es la onfalitis, que es conocida como la infección subcutánea del cordón umbilical del recién nacido. Es motivada por el estafilococcus o por estreptococcus. Motiva una secreción y edema periumbilical, engrosamiento y endurecimiento cutáneo con una secreción purulenta. Hay la palpación supraumbilical y una vena esclerosada y causa desprendimiento tardío del mismo. Se debe a una consecuencia del cuidado inadecuado del cordón umbilical. Hay que diferenciarlo de la presencia de un granuloma, que es el vestigio del cordón que fue mal curado y quedaron restos, que es un defecto de la cicatrización y que se trata con nitrato de plata. Y también hay que diferenciarlo de una onfalitis, que es un muy mal olor del cordón umbilical motivado por una contaminación. Se debe de mantener seco el cordón umbilical con alcohol puro y iodado, y se confirma infección manejándolo también si se confirma la infección, hay que manejarlo con antibióticos específicos para Staphylococcus aureus, que es la bacteria que se encarga de afectarlo. La conjuntivitis, pues tenemos que es una complicación, es la conjuntivitis gonocócica, es la única que tiene profilaxis. Y la profilaxis contra la afectación por el gonococo es la utilización del nitrato de plata. Entonces, el nitrato de plata se aplica apenas nace el paciente. Nos motiva la conjuntivitis, que es una oftalmia neonatal. Esta conjuntivitis, el paciente se puede contaminar en el canal vaginal, inmediatamente va naciendo. Y su profilaxis va enfocada solamente con el nitrato de plata para el gonococo.
Entonces, el gonococo puede causar complicaciones como perforación de la córnea y todo depende de la intensidad de la infección que tenga la madre. Por lo general, el periodo de incubación, si es por Neisseria gonorrhoeae, puede ser entre 2 a 5 días para que se motive una conjuntivitis, y una conjuntivitis por Chlamydia trachomatis puede incubar en un periodo de 5 a 14 días. Estas complicaciones, puede presentar complicaciones, y dentro de las principales, pues la ceguera. Y tenemos que el nitrato de plata, a pesar de que es la profilaxis ideal, puede motivar una conjuntivitis química. Cuando el paciente presenta complicaciones como una conjuntivitis por gonococo, va a presentar quemosis, enrojecimiento de la conjuntiva, edema palpebral y secreción purulenta, que en ciertas ocasiones puede llegar a ser sanguinolenta. La conjuntivitis gonocócica es una inflamación leve, presenta secreción serosanguinolenta antes de las 24 horas. Ya se hace esta secreción densa y purulenta. Va a haber edema de los párpados, atención y quemosis intensa. Se puede extender a las capas profundas de la conjuntiva de la córnea. La conjuntivitis por Chlamydia trachomatis es una inflamación más leve hasta una tumefacción intensa de los párpados con abundante secreción purulenta. El diagnóstico se hace con la tinción de Gram. Si aparece después de las 48 horas, hay que descartar otro tipo de causa infecciosa. Hay que cultivar la secreción purulenta, y la conjuntivitis por clamidia se utiliza para su detección la tinción de Gienza, más el examen de la frotis de conjuntival. El tratamiento, pues, si el diplococo gram negativo intracelular, el tratamiento de elección es la ceftriaxona, 50 miligramos por kilo día, más el suero salino cada 10 a 30 minutos. Y si es secundaria a clamidias, el tratamiento de elección es la eritromicina, 50 miligramos por día en 4 dosis durante 2 semanas. La conjuntivitis química es la que produce, pues, la secundaria a la que motiva la aplicación del nitrato de plata. Es irritante porque el nitrato de plata puede ser irritante al saco lagrimal y ocasionar este tipo de complicaciones. También puede ser dada por el abuso de productos de limpieza, aerosoles, humo o por la polución industrial. Piodermitis es otra patología, complicación menor del recién nacido. Es una infección piógena de la piel y se trata de una erupción cutánea superficial que aparece entre el segundo y el cuarto día de vida. Se presentan como vesículas y pústulas que aparecen horas después y se empiezan a romper, motivando un lecho húmedo no hemático. Se seca y no forma costras porque el recién nacido no hace costras porque no tiene desarrollado el estrato córneo. Esta piodermitis es causada por el Staphylococcus aureus, por el Staphylococcus epidermidis y por el streptococo. Suele distribuirse por el pliegue del cuello, las axilas, las ingles y el hipogastrio. No afecta al cuero cabelludo ni a la piel palmo-plantar. Tampoco motiva compromiso general, fiebre o dolor. El tratamiento, manejo de lo que son las pústulas, destruir y aplicar antiséptico, manejo de la piel, un aseo cutáneo con hexaclorofeno, manejo general con cloxacilina oral. Y hay que hacerlo un diferencial con las siguientes patologías, con el eritema tóxico. El eritema tóxico son maculopápulas que no se destruyen al roce, no tienen contenido purulento y aparecen por exceso de abrigo en el niño. El pénfigo sifilítico son erupciones ampullares, tienen flictemas grandes y se ubican de preferencia en la región palmo-plantar y son simétricas. La piodermitis aséptica es una erupción vesículo-pustulosa seca con contenido seroso y aséptico. Aparece en la cara, frente y muslos, en el pubis, labios mayores y en el escroto. La monidiasis es otra infección menor motivada y la produce el cándida, también se denomina, como sinonimias, candidiasis oral, muguec, algodoncillo o algorra. Es provocada por el cándida albicans y puede aparecer entre el 8º o el 9º día de vida. El niño adquiere el cándida albicans a través del canal del parto. Con menor frecuencia ocurre en los niños nacidos por cesárea. Se genera porque el neonato y lactante tienen mecanismos defensivos contra este hongo no desarrollados del todo. Y en el 6º y el 7º mes, pues, su frecuencia puede estar reducida. Como ustedes aprecian aquí, esta es la clínica, inflamación sin síntomas de la boca. Cuando ya se torna, se difunde en toda la mucosa oral, puede haber un rechazo al alimento,
Si llega hasta las cuerdas bucales puede haber un llanto difónico o ronco y se pueden formar pseudomembranas blanquecinas como leche cuajada en los labios, en todo lo que es la encía, paladar, cara interna de las mejillas, las mejillas y la lengua. El tratamiento es con la nistatina, nistatina por vía oral, 100.000 unidades cada 6 horas por 15 días, y también podemos utilizar gel de miconazol. También podemos utilizar fluconazol y ketonazol. La rinitis neonatal, pues la rinitis neonatal es otra patología común en los neonatos, de carácter obstructivo por estrechez de las fosas nasales y aparición de la secreción mucosa. No genera compromiso de su estado general, ni da fiebre ni inapetencia y puede ser aguda, alérgica o vasomotora. En este momento vamos a ver la que es de tipo aguda. Clínicamente es un recién nacido que compensa con una congestión por respiración bucal de manera ineficiente y una respiración inspiratoria. Esta es la forma que hace, con un ruido de estridor nasal y una secreción mucosa que se hace mucopurulenta y puede conducir a dificultad para alimentarse. El objetivo del tratamiento es mejorar la obstrucción y la alimentación, poco abrigo, aspirar secreciones, no antibióticos, salvo en infecciones bacterianas. Puede aparecer en 2 ocasiones, inmediatamente al nacimiento, cuando inicia sus primeras respiraciones y ocurre que la mucosa recibe un aire seco o se manipula con sondas. Lo que ocurre es por una reacción local. Y en la segunda semana de vida es la segunda oportunidad que aparece la rinitis, en el 8º al 10º día, y se puede confundir con el resfrío. Se debe a una colonización retardada por acción del calostro, que es el mecanismo protector del neonato. Otra patología es la dacriocistitis, que es una infección del saco lagrimal que puede presentarse precozmente en algunos neonatos y se manifiesta con un aumento del volumen del saco lagrimal, dilatación que se produce por falta del drenaje, se obstruye el drenaje del canal lacrimonasal, no perfora la membrana presente en la desembocadura del meato del corneto inferior, que pudiera ser una alteración congénita. Es causada por Staphylococcus aureus, Streptococcus y Haemophilus influenza. En la clínica vamos a ver una epífora con ojo blanco. Muy rara vez se complica con conjuntivitis, a pesar de que la secreción purulenta, a lo que yo aplasto esto, va a drenarme hacia el espacio subconjuntival. Cuando yo hago presión y manejo, esta secreción emerge y es purulenta. El tratamiento, el masaje del saco lagrimal, aseo de la conjuntiva y antibióticos locales. Entonces, estas son el grupo de infecciones menores. Ahora lo que les voy a enseñar a ustedes es parte del tratamiento de lo que son las infecciones menores. Ya, si yo quiero utilizar, por ejemplo, vamos a utilizar el tratamiento para la mayoría que son producidas por Staphylococcus aureus, y lo que voy a utilizar es la dicloxacilina. Voy a utilizar dicloxacilina. La dosis de la dicloxacilina va a ser 50 miligramos por kilo cada 6 horas. Entonces, si mi paciente tiene 3 kilogramos, entonces voy a hacer 3 por 50, esto es igual sería 150 miligramos. Entonces sería 150 miligramos. Como tengo que usarlo cada 6 horas, lo divido para 6 horas. Dividido para 6. Entonces 150 dividido para 6. Está dividido para 6 horas, entonces tengo que dividirlo para 4. 150 dividido para 4. Esto va a ser igual a 37.5 miligramos cada 6 horas. Pero yo no le puedo dar en miligramos al paciente. Entonces tengo que conocer que los 5 mililitros de dicloxacilina van a tener 250 miligramos. Y lo que hago es establecer una regla de 3. Si los 5 mililitros tienen 150 miligramos, 37.5 miligramos
¿cuántos mililitros van a tener? Entonces hago esa regla de 3 y multiplico 5 por 37.5 y divido para 250. Y me va a salir, esto va a ser igual a 0.75 mililitros por vía oral cada 6 horas por 7 días. Por 7 días. Otro fármaco que voy a utilizar pudiera ser la eritromicina. La eritromicina viene los 5 mililitros, 200 miligramos. Y la dosis que voy a utilizar, 50 miligramos por kilo de peso cada 6 horas. Entonces, si mi paciente tiene 3 kilos, 3 por 50, igual va a ser 150. Igualmente lo voy a dividir para 4 porque le voy a dar cada 6 horas. Y me va a salir la misma cantidad, 37.5. La diferencia va a estar en que los 5 mililitros tienen 200 miligramos. Y entonces tengo que yo ver aquí cuántos mililitros tengo que darle si tengo que darle 37.5 miligramos. Entonces hago esa regla de 3 y me va a salir 5 por 37.5 dividido para 200. Entonces tengo que darle a mi paciente 0.9 mililitros por vía oral cada 6 horas por 7 días. Ya. Y otro medicamento que voy a utilizar es para el hongo, la nistatina, que es para el mugué. Nistatina, muy bien. Voy a utilizar la nistatina. Voy a utilizarla de 40.000 a 50.000 unidades internacionales por kilo de peso. Y lo puedo utilizar puede ser TIC o lo puedo utilizar QUIC. Quiere decir 3 a 4 veces al día. La diferencia de la nistatina es que el hongo es muy resistente, entonces tengo que tratar de usarlo por lo menos 10 días. Entonces, si mi paciente tiene 3 kilos por 50.000 unidades, me va a salir 150.000 unidades. Si yo no quiero dividir, le voy a dar 3 veces al día, divido para 3, esto me va a ser igual a 50.000 unidades. Unidades internacionales. Entonces, 1 ml del gotero tiene 100.000 unidades. 100.000 unidades internacionales. En este caso, la prescripción para este paciente va a ser medio gotero. Medio gotero 3 veces al día por 10 días. La nistatina también yo puedo, con el jarabe, los 5 ml van a traer 500.000 unidades. Puedo yo usar limpio con nistatina y un trapito, ¿no? O algo para que, una gasa, la empapo y limpio con la nistatina. También me sirve 2 a 3 veces al día. Y ojo, los chupones tengo que meterlos en agua de bicarbonato. Y los pezones de la madre también tengo que limpiarlos, porque si no es un círculo, solo curo la boca, pero se vuelve a prender en el chupón y en el pezón de la madre y vuelve a contaminarse. Otra opción es el fluconazol. El fluconazol a mí me va mejor porque la nistatina tiene mucha resistencia. Va a usarse de 3 a 5 miligramos por kilo cada 12 horas. Entonces, si mi paciente tiene 3 kilos, lo voy a hacer, por ejemplo, 3 por 3, va a salir 9. Y tengo que dividirlo para 2 porque lo voy a dar cada 12 horas. Entonces, dividido para 2, esto me va a salir 4.5 miligramos. Los 5 mililitros tienen 50 miligramos. Entonces hago la regla de 3. Si 5 mililitros tienen 50 miligramos, 4.5 miligramos, ¿cuántos mililitros van a tener? Y entonces hago la 5 por
4.5 y lo divido para 50. 5 por 4.5 dividido para 50 y me sale 0.45. 0.45. Como estoy usando 3 y la dosis es hasta 5, la dosis es hasta 5 miligramos, tranquilamente lo puedo redondear medio goterito, 0.5 ml cada 12 horas. El tratamiento es por 10 días o hasta 5 días después de que yo no aprecie nada en la boca. El gotero de nicotina tiene 1 mililitro que trae 100.000 unidades, o el jarabe donde los 5 mililitros traen 500.000 unidades. Entonces, esto es lo que puedo compartir en relación a estas patologías y al tratamiento. Esto es la clase de hoy. Cualquier situación, estamos a las órdenes y muchas gracias.